¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando dejan este mundo? ¿Hay vida más allá? ¿Existe el alma? ¿Qué hay en los confines del universo? ¿Qué pasa con nosotros cuando dejamos este mundo? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, hoy tenemos un invitado especial. Él es Ismael Arnau Bolaños, es el hijo menor de 5 hermanos y desde pequeño ha tenido una serie de experiencias fuera de lo común. Y hoy nos va a comentar cómo es ese otro mundo que hay más allá del umbral y nos va a develar algunos misterios de la existencia. Bienvenido, Ismael. Hola David, buenas noches de aquí desde Olesa, Montserrat, España. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Ismael, muchas gracias por estar aquí y quiero que iniciemos con una pregunta. ¿Quién era Ismael antes de haber vivido esta experiencia que va a partir tu vida en dos? Pues fíjate David, que Ismael, como te habías dicho, soy hermano menor de cinco y previamente a llegar al punto en el que me encuentro, era una persona normal, como todo el mundo de manera general, tenía mi trabajo, mi familia, mis hermanos, mis amistades, pero al hilo de hace 19 años tuve en mi vida un cambio muy importante, ¿no? Resulta que tuve un despertar de la conciencia y ese despertar de la conciencia pues me llevó a a lo que soy hoy en día, ¿no? Pero vamos a recapitular un poco hacia atrás porque recuerdo a la edad de 11 años, yo tenía que entonces 11 años y era el año 1976, era el verano, y yo me encontraba jugando con unos amigos en una especie de una casa que estaban construyendo, que estaba abandonada, y uno de los amigos que yo tenía, pues le dio un golpe a un ladrillo, empezó a salir una nube de avispas, comenzaron a picarme en la cara, en las manos, y yo retrocediendo, pues tuve la mala fortuna que caí por un hueco, golpeándome la cabeza y fui para un sótano, ¿no? En aquel momento no fui consciente de nada, solamente cuando retrocedió un amigo me dijo, cuidado, la última palabra fue escuchar cuidado, y al cabo de quizás un minuto o menos, vi mi cuerpo yacer en el suelo, inmóvil. Y yo en aquel momento estaba como flotando, veía todo lo que había en ese lugar. Había una viga caída que fue la que me golpeó y también la espalda, que me causó la rotura de un par de costillas, independientemente del golpe al caer por el hueco, ya me di un golpe en la cabeza donde perdí el conocimiento. Había un animal muerto en aquel lugar y fíjate por dónde estaba oscuro y empezó a iluminarse. En aquel momento aparecieron varias siluetas blancas de luz y me dijeron que no era mi momento de irme, que yo había venido al mundo a hacer otra labor y que estuviera tranquilo, que yo no tenía que fallecer en aquel momento, ¿no? Yo me acuerdo que sentía una atracción a aquel lugar en donde estaban estas personas, pero ellos me fueron tranquilizando y en cuestión de quizás unos minutos sentí como un golpe, como un estruendo y volví a entrar en mi cuerpo, ¿no? Cuando recobré la conciencia, iba hacia mi casa con la cabeza totalmente abierta, sangrando. Venía mi padre y un tío mío y me llevaron al hospital, ¿no? Entonces yo a mis padres le comenté lo que me había sucedido y al término de esa situación, pues mi padre entendía lo que le estaba comentando, llegó mi abuela y me fui recuperando en aquel momento. Siendo niño, que ya me encontraba ya bien, había pasado quizás un año, yo en aquel entonces hacía judo y desde mi
casa de mis padres hasta el lugar donde iba, pues igual habían casi 1 kilómetro, no llegaba, ¿no? Un centro de un gimnasio. Y siempre que pasaba por la portería de aquellas calles, me quedaba fijando de manera fija, mirando unas escaleras donde sentía una atracción muy, muy llamativa, ¿no? O sea, había algo que me atraía, ¿no? Y fíjate por dónde, con el paso del tiempo, un día estaba yo dormitado y vi en aquel momento que yo conducía un camión rojo y tuve un accidente donde fallecí, sería a lo mejor a principios del siglo pasado. Y me acuerdo exactamente que era un lugar entre la localidad Hospital de Llobregat con Barcelona. Eso fue una de las tantas cosas que empecé a ver, como ver sombras, seres de luz. Comencé a sentirme muy aislado de la gente, me dedicaba a ver la naturaleza, incluso jugaba en los árboles para ir a pasar las golondrinas. Empecé a ver las auras de las personas, el campo energético de las montañas, cómo fluctuaban. Y tuve varias experiencias que la verdad, pues en la vida me fue dando a entender de que la vida física no era esta, sino que había algo mucho más allá, un misterio sin resolver, ¿no? Fueron años de mi vida donde me fueron sucediendo tantas cosas hasta que llegaba un punto que esa situación quedó letargada y ya no me volvió a suceder, ¿no? Entonces, David, resulta que ya siendo un poco más mayor, ya tenía una cierta edad, tenía un peso económico, trabajaba, compré un terreno y me hice una casa en la montaña, ¿no? Entonces recuerdo que una vez iba hacia el aeropuerto y me encontré un perro abandonado en el césped, ¿no? Y este perrito, pues me lo llevé a casa, donde sí que te puedo decir que tuve una conexión muy grande espiritual con este animal. Era como si fuera un alma gemela. Solo faltaba hablar. Cualquier pensamiento, sabía lo que le pasaba y él me entendía. Y resulta que a los 3 años de tener a Junior, él pues sufrió pues la picada de un mosquito, tuvo una enfermedad llamada la leishmaniosis, leishmania. Y bueno, pues el pobre animalito pues no había tratamientos en aquel momento, los pocos que habían eran muy caros y tenías que ir a Andorra, que es un pequeño país que está en los Pirineos, y era pues el sueldo casi de un mes, un tratamiento de una semana, ¿no? Entonces, bueno, lo único fue llevarlo a un hospital aquí en Molins de Rey, donde lo tenía entendido, y sí que me acuerdo que un viernes, no un sábado, fui a verlo. Él hizo por levantarse para despedirse de nosotros, a tocarme. Y bueno, pues me fui a dormir, yo puse unas velas. Él dormía a veces en una chimenea que tiene en la casa. Y fíjate que de madrugada yo le sentí caminar por la casa. Ya estaba como adormitado, pero intentaba despertarme, pero no podía. Y él me tocó la mano con su pata y su hocico y se marchó. Yo pienso que en cuestión de media hora, un poco más, recibo una llamada de teléfono diciendo pues que el perro había fallecido. O sea, fue otra experiencia, con experiencia de la que tuve, una experiencia cercana a la muerte, que sí me hizo pensar cómo es posible que él estaba a unos 15 o 20 kilómetros donde yo me encuentro, vino a despedirse de mí. Fue algo, pues la verdad, algo muy hermoso. Con los años, pues bueno, me fui a vivir al pueblo de Lesa Montserrat, tuve mis hijos, pues fue dicho mi primer hijo. Entonces en aquel momento yo trabajaba de transportista, tenía un camión y tenía un cliente donde llevaba, digamos, a muchos lugares la ropa que ellos tejían y lo llevaba pues, a acabados donde las piezas del textil se estrechan y después iba a una empresa durante muchísimos años, se llama Estampados Unión, que es una cooperativa familiar, que no lo supe hasta que te comente este momento lo que sucedió. Recuerdo que el 31 de julio del año 1998, que ha llovido ya desde entonces, hace ya 27 años. Imagínate, hace 27 años. Pues
iba a una empresa donde había un joven que me descargaba. Siempre nos hablábamos, nos tomamos un cafetito, nos gastamos una broma. Bueno, había, digamos, una relación, pues, de buena amistad. Una amistad, no amistad como amigos de irnos a la playa a comer, pero sí estableces una persona que siempre que vas cada día o 2 días a entregar una mercancía, lo saludaba, ¿no? Entonces, bueno, era un 31 de julio, tal y como te comento. Yo a él, pues, me despido, tomo un café y le digo, ¿qué? ¿Estás de vacaciones? Dice, sí, sí, ya tengo unas ganas de marcharme y disfrutar, me voy a la costa. Tenía sus planes de joven, ¿no? Bueno, pues me despido de él. Entonces, en aquel momento iba yo a un lugar que se llama Montigalá, que es aquí en España, donde hay muchas tiendas grandes al por mayor, donde tú tienes que entregar la mercancía, preparando ya la temporada de otoño-invierno. Si no me recuerdo, porque ya habían pasado tiempo atrás, era sobre el 5 o el 6 de agosto, que yo estaciono el vehículo en unas naves industriales, unas bodegas, se le pueden llamar allí. Estaciono el vehículo porque hacíamos el reparto para suministrar toda esa ropa, que eran miles y miles de metros que se tenían que entregar para que los mayoristas fueran cortando los patrones de la ropa, los que son un pantalón, una camisa, una chaqueta, para llevarlo, que los cosieran, teniendo todo preparado para la temporada de septiembre, ¿no? Entonces yo bajando la calle hacia mi casa, que la calle se llama Jaume de Vivir, que es Jaime de Vivir, esquina con Francesc Macià, que es Francisco Macià, ¿no? Entonces yo cruzo la calle y los pasos de peatones siempre están más dentro de la esquina, en la calle principal. Yo cruzo el paso de peatones, giro la calle, ando 5 metros, no, 5 o 6 pasos, perdón, y me encuentro a este joven totalmente vestido de blanco. Era el mes de agosto, 5 o 6, y aquí en agosto el calor es terrible, pues estás a unos 40 grados perfectamente. Entonces yo le dije, oye, ¿qué haces por mi pueblo? ¿No te ibas de vacaciones? Y él no hablaba, estaba como callado y sonriendo. Digo, venga, va, que te has comprado un departamento, que sean pisos, un departamento y supongo que lo estás pintando, lo estás arreglando, ¿no? Y entonces él se queda como medio callado y dice, bueno, de eso hay algo. Y claro, lo vi de una forma muy extraña, porque apenas hablaba y dije, oye, ¿sabes qué te digo? Digo, perdona, digo, porque voy con mi hijo y tenía en aquel entonces 2 amiguitos que nos íbamos a la playa, a la piscina y tenía prisa, la verdad. Era agarrar un trozo de pan y algo y marchar directamente a la playa, ¿no? Y de hecho, bueno, me dije, bueno, venga, hasta luego. Y le toqué el brazo así, camino 4 o 5 pasos, digo, no puede ser que hace este chico, ¿no? Este tipo que hace por aquí. Doy 4 o 5 pasos o 6, me asomo a la esquina y ya no estaba. Y digo, pero ¿cómo puede ser si la portería más cercana está como a 12 13 metros? Es imposible que haya corrido tanto, ¿no? Y entonces me dejó, pues, como suele decir, bastante fuera de onda, o me dejó, pues, muy pensativo, ¿no? Entonces llego a casa, lo comento, y no, pues nada, pues como una anécdota más, ¿no? Bueno, pues resulta que la mercancía que entregábamos tenía que recogerlo después del día 11, que aquí en Cataluña, que es la comunidad autónoma, era festivo, ¿no? Y fui el día 12 de septiembre. El 12 de septiembre, cuando llego allí a recoger la mercancía y además llevar mercancía para entregar, me descarga una persona y yo pregunto por él, oye, ¿dónde está? No voy a decir el nombre, el joven este que está aquí, ¿no? Y me dijo, no, si él ya no volverá más a trabajar aquí. Y claro, entonces lo primero que me vino a la mente, digo, ya está, lo vi por mi pueblo, ha encontrado un trabajo más asequible, porque aquí cerca está SEAT, donde fabrican coches. Hay bastante industria, digo, se habrá venido aquí a buscar una vivienda que está mejor de precio y, y habrá pues pedido la cuenta y me voy de esta empresa y se va a otro lugar, ¿no? Y claro, me dejó pensativo, digo, no, y me dijo, ya no volverá más. Y aquello que va descargando, y estoy descargando, y ¿cómo que no volverá más? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Se ha despedido? Y demás. Dice, no. Y me dijo, ¿por qué? Digo, hombre, yo es que me lo encontré, no sé, el 5 o 6 de agosto, iba de blanco y pensaba que estaba trabajando de pintor, ¿no? Y entonces aquel joven se le pone la cara pálida, desencajada, y me dice, oye, Ismael, no me hagas esta broma. ¿Por qué? Porque él es mi primo y el día que terminó, se fue para casa con la moto, tuvo un accidente de tráfico y falleció. Imagínate el jarro de agua fría que sentí. O sea, fue algo que hasta el día de hoy digo,
¿cómo pudo ser eso? Y yo le dije, ¿estás seguro? Digo, pues que yo lo vi, lo toqué. Y me dijo, mira, no me hagas esta broma. Y por favor, Ismael, para allá. Fíjate que aquel es mi padre y su hermano, que es mi tío, que es el papá de él. Y yo dije, oye, perdona, pero no estoy confundido. Dijo, ya no quiero hablar más del tema. O sea, estuve unos días pensativo diciendo, pero ¿cómo puede ser si yo vi a esta persona? Yo venía tranquilo, pero me lo encontré por la calle, ¿no? Incluso lo comenté en casa y me dijo, no estaréis equivocado. Digo, no, hombre, ¿cómo está equivocado? Si yo llevo cada día, por una semana, una semana, a veces dos, a veces hasta casi cada día. Es como si tú vas pues con un taxi recogiendo un cliente para llevarlo a otro lugar 2 días a la semana y te lo encuentras y pues vuelve y te dice, no, si falleció tal día. Y dice, no puede ser, si yo me lo encontré, ¿no? O vas a una persona que trabaja en una portería, ¿no? Y esa fue una de las experiencias que realmente me dejó totalmente, pues muy desubicado, porque no podía imaginar que eso era cosa de mi invención, era algo tangible porque lo toqué, ¿no? Entonces, fíjate que en el año 2006 mi madre falleció y ella falleció pues el día 16 de abril y 25 de abril nació mi hijo el pequeño y él no pudo conocer a la abuela, ¿no? Entonces, fíjate que en aquella época, y de decir, no había una buena relación con mi madre, es una forma de pues decir la verdad, no te ocultar las cosas, ¿no? Pues no había una buena relación porque ella tuvo muchos celos a mi hijo, el mayor, y no se preocupaba como una buena abuela que tenía que ser. Y yo me sentía distanciado de ella, ¿no? Y resulta que yo viajaba a Andalucía de vacaciones y una noche, pues, tuve un despertar terrible, ¿no? Porque estaba dormecido. Y imagínate que en Andalucía, en Sevilla, estás a 48 grados al día y 40 de noche o 35 de noche. Y en aquel entonces dormíamos en un cobertizo. Y yo me desperté y me encontré pues que había algo, una sombra, un ser extraño allí. Y dije, venga, vamos todos para dentro de la casa, porque aquí hay algo. Aquí algo está sucediendo, ¿no? Bueno, de hecho, cuando nos metimos en la casa, yo escuchaba como un zumbido, como si algo se moviera, ¿no? Y eso fue una de las cosas que podíamos hablar más profundamente en otro programa, ¿no? Pero sí que me pasó esa cosa extraordinaria porque sentí algo que no era natural. Con el paso de los días tuve un sueño muy lúcido donde yo era testigo de verme con un grupo de personas, un ataúd muy grande donde me enterraban vivo. O sea, yo me veía a mí mismo como me enterraban vivo. Y eso era el preludio de que algo va a suceder en mi vida para dar un cambio muy significativo, que era morir al mundo físico actual para empezar en el mundo espiritual en que me encuentro. Era, digamos, el fin o el principio del fin de la vida que llevaba antes trabajando y demás, ¿no? Entonces, fíjate que me fueron sucediendo cosas e incluso empecé a sentir mucha energía. La energía me hacía mucho daño. Al hilo de lo que te comenté anteriormente, estuve 9 meses sin dormir. 9 meses. Me empecé a tomar medicación de 0,1, pastillas para dormir 0,2 y al final había un médico que me recomendó, o me recetó, mejor dicho, por privado, una medicación que se llama Datolan, que es 2,5. Bueno, de hecho me tomaba tres que eran total. No, eran total de 2,5, pero estos son 7,5 gramos para dormir un caballo. No me dormía. Llegué incluso a quemar la accidentalita del camión de la cantidad de energía que desprendía. E incluso no puede tener ni un reloj ni nada porque todo se iba fundiendo, ¿no? Y empecé a abrir portales y de hecho te voy a contar un solo caso. Hay muchos más que te puedo comentar, ¿no? Fui testigo porque siempre vienen dos seres muy altos, me vienen a buscar y me sacan del cuerpo. Yo veo que cruzo la puerta de la habitación y en aquel momento veo, me veo sentado en un trono pequeño, un sillón grande,
donde encuentro 27 personas. En el centro hay una persona y eran 16, 13 y 13. Se levantan dos y lo más sorprendente es que uno traía una bandeja de plata y el borde de oro. Y yo fue algo pues, como una auténtica locura. Yo me veía a mí sentado, a su vez el que estaba sentado me veía a mí y aparte en aquel momento tuve un desdoblamiento de mi propio desdoblamiento que vi que en esa bandeja, desde arriba había que me sacaban como tres lombrices, me las colocaron en esa bandeja de plata y en ese preciso instante dijeron, y ahora ella está preparada para regresar. Cuando vi eso, eh, en aquel momento volví hacia mi cuerpo, se abrió ese portal dimensional y me veo acostado, me giro y entro en mi cuerpo. Eso fue una de las tantas pruebas bueno, pruebas no, de hecho, porque no se puede demostrar, no se puede acreditar, que me han sucedido. Tengo un montón de cosas escritas que tengo en el libro que escribí, La llamada al no despertar. Recuerdo algo muy hermoso, que esa experiencia que me dio a entender que la vida sigue después de esta vida y un hecho muy tangible y sobre todo hay que tener claro que la vida no se termina aquí, la vida existe fuera de esta vida, todos somos energía, todo lo que nos envuelve es energía y nosotros venimos a este mundo a experimentar experiencias físicas humanas. Tenemos la suerte de vivir en este mundo o en nuestros planos que podemos vivir de la realidad, de la conciencia, donde tenemos la capacidad de experimentar las sensaciones físicas y emocionales también, independientemente de que la creencia de cada uno que tenga espiritual. Como bien te dije, era el 24 de septiembre del 2010. Hacía 4 años que había fallecido mi madre. Yo estaba sentado en el sofá del comedor, viendo la televisión, medio dormitado, que me estaba durmiendo, y en aquel momento abrí los ojos y la tele se apagó y apareció una luz, una gran canepla, una gran bola de energía que se abrió y apareció mi madre. Ella era una mujer joven en esa imagen física, porque la pude tocar. Una mujer que se podría decir tendría unos 22 o 23 años. Y yo, claro, imagínate, me quedé en lo primero que le pregunté, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, no? Y ella me dijo, Ismael, dijo, hijo mío, primero me dijo, estoy bien y vine para hablar contigo, pero fíjate que el día que dejé vuestra asistencia, esa palabra, ¡pum!, me chocó porque mi madre no era una mujer ni cariñosa, ni era una mujer que en aquel momento que me habló, era una mujer totalmente transformada y reeducada, con un gran amor que desprendía, impresionante. Me dijo, cuando dejé vuestra asistencia, no logré a entender qué me pasaba y me sucedía, pero ahora estoy bien. Y dije, qué bueno, le dije, mamá, qué bueno que estés bien. Entonces me dijo, vengo a despedirme de ti. Y yo, ¿te despides de ti? ¿Pero por qué? No te iba a entender. Entonces me dijo, hijo mío, dice, ya mi camino tiene que seguir hacia otro lugar. Y digo, "¿A dónde?". Y le dije yo, ¿hacia dónde vas a ir? Entonces ella se encogió de hombros y me dijo, ah, hijo mío, me voy a millones de años y luz de este planeta, de este lugar donde te encuentras. Y entonces yo le dije, mamá, yo tengo miedo porque me pasan cosas, veo sombras. Y de hecho, mi hijo el pequeño tuvo un accidente en casa porque estando sentado vimos pasar una sombra bajo el sofá, lo levantó y cayó. Y no se dio contra la mesa de cristal y se partió los dientes. Entonces ella, una de las formas para quitarme ese miedo, esa inquietud, pues me dijo, hijo mío, no te preocupes. Entonces ella metió la mano en la esquina y me dijo, ni son muy buenos ni son muy malos, pero pasan por aquí. Y claro, esa palabra ya me tranquilizó, ¿no? Entonces, acto seguido me dijo, bueno, pues quiero que sepas y le digas a tus hermanos y a tu padre que el día que dejéis vuestra asistencia, no os preocupéis que yo vendré a buscaros para que vengáis conmigo. En aquel momento, ella se acercó
me dio un abrazo, la abracé, sentir en aquel momento, y te lo puedo decir con toda claridad, sentí el verdadero amor de mi madre. Porque mi madre tiene 5 hijas, somos 5 hermanos. Pero nunca sentí ese amor tan profundo, ese amor que llenó y resació toda esa carencia que tenía en todas las células de mi cuerpo. Fue un regalo que me hizo Dios. Entonces entendí que ella vino con ese esfuerzo que tuvo que hacer a nivel energético para metalizarse a través de los iones. Iones son como pequeños bichitos, como si fueran pequeñas bacterias o moléculas o espermatozoides, se fusionó. Y lo más importante fue algo que me impactó y me hizo sentir muy bien. Me dijo: Ismael, quiero que seas feliz y cosa mis. Después de esas palabras, dio un paso hacia atrás y desvaneció y se fue. Posiblemente duró un minuto, no mucho más. Pero fue el mayor regalo que me dio la vida, me dio Dios, porque entendí que la muerte es el nacimiento hacia la nueva vida, hacia el lugar de donde nuestros ancestros ya han estado, como yo o tú, otra persona que esté escuchando en este momento, que tengan la certeza que la muerte no existe, es un cambio de estado nada más, como el estado físico. Por ejemplo, el agua es física, es agua, es el líquido y se evapora con el vapor, pero vuelve a la nube. En este caso, ese símil quiero entender y os quiero dar a entender de que nuestros seres queridos siempre están para ayudarnos y nos escuchan. Entonces, lo que te comentaba, ¿no? Eh, Fue algo increíble, algo que jamás podré olvidarlo, ¿no? Porque te das cuenta que la vida no es lo que vivimos. Vivimos engañados, vivimos estresados, nos meten en un mundo muy material, buscan conflictos unos con otros y todo el mundo viva donde viva, piensen lo que piensen, venimos del mismo lugar. Somos una fuente de energía inagotable. Somos la fuerza y la conciencia del universo o de Dios. Yo pienso que, como te comentaba previamente, ¿no? Que a través de las sanaciones, a través de la energía, yo sé hoy en día mi misión cuál es. Mi misión de vida es esta que llevo yo realizando estos 19 años, en ayudar a gente a superar momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de angustia porque han perdido un ser querido. Y claro, cuando una persona llega a esa situación de soledad interna, de caos interna, lamentablemente el cuerpo físico pues se enferma, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién te sana el alma? ¿Cómo puedo recuperar esa condición tan inexorable para que podamos tener esa energía y seguir adelante? No nos damos cuenta que no estamos más aquí para pasar de largo. Si te pones a pensar, David, en la mayoría de las personas no llegamos a los 100 años. Si te pones a analizarlo, cada 100 años desaparece una generación por completo. ¿Y dónde va esas generaciones? ¿Dónde va tanta gente? Pues muy claro, el universo es infinito. El universo es tan grande que yo no soy el único caso que yo he vivido. Hay otras experiencias que ya en otro momento te lo voy a contar, ¿no? Pero vengo a referir que siempre hay que dar a las personas esa esperanza de que no están solos. Han dejado un cuerpo, un traje, un vehículo, pero que realmente nunca desaparecen. ¿Y por qué no desaparecen? Porque existe una cosa muy importante, que es la fuerza que mueve el universo. ¿Y qué es esa fuerza, David? El amor. Los que tengan un hijo, le pasa algo a tu hijo que está en, no sé, en Nueva York o está en China, vas a buscar a tu hijo porque lo quieres o porque lo amas. Porque lo amas, ¿no? Ellos desde el otro lugar nos aman. Porque cuando uno deja este mundano mundo físico, donde tenemos que vivir muchas experiencias, te das cuenta que después todo lo que queda ya no vale para nada. Es parte del recuerdo, pero lo que se lleva uno en la memoria, en el alma, es el amor y las buenas acciones que tenemos que hacer. Y ahí está la clave de toda vanidad.
que tenemos los seres humanos, poder avanzar a esa dirección muy importante, estar bien, porque es parte de la vida, es una aceptación. Todos los animales, si te das cuenta, cualquier gato, un pájaro, un león, lo que llega a amar a sus hijos, esa fuerza, ¿quién la construye? De forma innata, la propia naturaleza o hay una conciencia que hace que seamos conscientes de ese amor, de la pregunta que deja ahí. Y siempre decimos, no, porque Dios me castigo. No, aquí nadie castiga a nadie. El que castiga es el hombre al hombre, por las injusticias, por las guerras, por las malas formas de practicar la autoridad, ¿no? El mundo necesita un cambio muy importante y ese cambio tiene que llevar a esa conciencia del amor, la conciencia de ayudar al prójimo, la conciencia de que estamos de paso y llegamos a un lugar donde tenemos que dar ese conocimiento de las buenas acciones que hacemos. Y no me queda otra. Entonces, cuando una persona llega a ese punto que yo me encuentro, sanas por completo todo el daño que hayas tenido, todos los daños que hayas sufrido, todas las situaciones de injusticias que has padecido, solamente te ha servido para una cosa, para avanzar. Cuando uno avanza en el camino, todo el recorrido ya está hecho y aprende uno de sus errores, de sus fallos, pero también tenemos la virtud de reconocerlos, enmendar lo que hacemos mal, porque no hay mejor camino el hacer las cosas lo mejor posible y decir, bueno, hoy lo he intentado y mañana lo voy a hacer mucho mejor que hoy. Entonces, para mí la experiencia que he tenido me ha llevado a dedicarme a este mundo de la sanación a través de una técnica que enseño. Y muchos dirán, ¿se quiere publicitar? No, no me publicito. Porque cuando uno sana su cuerpo, sabe manejar la energía, ayuda a los demás a poder sanarse, porque a veces necesitamos ayudar, ¿no? Y una mano no lava una cara, se necesitan las dos manos. Entonces, es decir que tenemos que aprender algo muy importante, saber perdonarnos para aprender a perdonar. Muy interesante lo que nos cuentas, Ismael. Es una experiencia alucinante. Muchos de las situaciones, los temas que has vivido se han repetido en otros seres humanos. No eres la única persona que lo ha vivido. Claro, es algo bastante particular. No es que la mayoría de los seres humanos lo hayan vivido, pero no eres la primera persona que menciona esto y eso le da más validez a tu testimonio. Claro, Quisiera que eh, regresáramos un poco a tu primera experiencia. Comentas que cuando eras niño recibes este ataque por parte de las avispas. Em, Antes de esto, ¿habías tenido alguna experiencia, digamos, extranormal o sientes que a partir de esta experiencia empiezas a tener estas visiones, este contacto con estas, digamos, con estos otros seres o con estas otras formas de vida y a tener esta bueno, capacidad de ver? muy, Ujú. muy interesante. Fíjate que cuando mis padres pues engendraron a mí y una hermana, mellizos, yo recuerdo escuchar la voz de mi padre que decía, será un niño, mi madre decía, será una niña. Y no se equivocaron, fueron niño y niña, ¿no? Y sí que me acuerdo que a veces tenía como pequeñas, he tenido pequeñas lucidez de ver que entraba en el cuerpo de mi madre, pero después regresaba. No sé, es como si yo entrara y entrara, es como si yo estuviera viendo la evolución del feto para volver a esta vida física. De eso sí que me acuerdo yo. Me acuerdo de manera como pequeños focos de lucidez que con el tiempo, de pequeño veía cosas, pero con el tiempo llegaba a la conclusión que me estaban preparando en el camino del regreso a este mundo físico, para saber quién eran mis padres. De hecho, te puedo decir que cada uno escogemos los padres que vamos a tener y proyectamos la vida que vamos a hacer. Y ahí lo que entiendo yo, de que todos pactamos el camino y la hora de llegada, pero nunca recordaremos la hora de salida para evitar el caos interno. Porque cuando vives la vida física, te agarras a todo, pero hay un pacto que se hace y hay un tiempo como, y perdona la expresión, es como un yogur. Llega el momento de caducidad y ya no sirve.
Uno duramos más, uno duramos menos, pero todos tenemos una hora de entrada como una de salida. Y eso me queda muy claro. Ujú. Cuando vives esta experiencia fuera de tu cuerpo, luego de este accidente, mencionas haber visto algunos seres o algunas formas de luz. ¿Podrías describirnos un poco con más detalle cómo eran estos seres? Si los seres eran figuras blancas, a veces con un tono alrededor de un azul, entre azul celeste y un poco oscuro, y veía sus manos pues de colores. Y ellos me fueron invitándome o acomodándome para que entraran en mi cuerpo. No te voy a decir la cantidad, pero vi alrededor varios. No te puedo decir por ser tres como cinco, te por cuenta que era un niño, pero sí me quedó esa situación muy grabada porque ellos me dijeron, tranquilo, no es tu momento, tienes que volver. Es lo que me decían en aquel momento. Ujú. Y luego de esto vives digamos, este contacto con otra realidad. Em, Mencionas que inicia después de haber vivido esta experiencia, pero ¿en qué momento se hace más significativo, más fuerte? Y cuando tú accedes, digamos, a este plano o a este lugar, eh, ¿qué ocurre en ti? Digamos, ¿hay algo previo a vivir estas experiencias? ¿Sientes algo en tu cuerpo, algunos pensamientos? ¿Suele suceder cuando estás dormido o cuando estás despierto? ¿Cómo es este proceso para conectar con esta dimensión? Fí- Fíjate, David, te voy a contar, cuando empecé al hilo de todo lo que te comenté, que vi cómo me enterraban en un gran ataúd grande con más personas. Y yo era testigo de mi propio entierro, ¿no? Que para mí era, en aquel momento, saqué después que acabó el tiempo, saqué la conclusión de que tenía que morir en el plano físico para el plano espiritual. Una de las cosas que empecé a ver, y incluso en el último gran sismo que hay coincidido en México, horas antes dije, va a haber un sismo fuerte en Ciudad de México. Lo acerté, como gente de México. Pero previamente eso yo estaba en casa sentado en el sofá y de golpe porrazo desaparecía todo, era color agua turbia, así como verdosa con plancton y veía todo inundado de agua, ¿no? E incluso conduciendo por la autovía, una autopista, es una autovía, cuando subía al puente, cuando cruzaba el puente de un lado hacia otro, desaparecía los coches, todo de agua. Eso es el preludio de lo que va a venir, porque tuve esa experiencia también, ¿no? También tuve otra experiencia que la vamos otra vez te la voy a desarrollar con más tiempo. Recuerdo que una noche cuando me sacaron del cuerpo, estaba en las alturas, veía la bota de Italia, el sureste de Francia, lo que es la zona de Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, todo lo que es España hasta Portugal y la parte de Marruecos, de África, eh, yo lo estaba viendo, ¿no? Entonces vi como un gran torbellino donde bajaban dos ángeles y dos ángeles subían con un ser, o sea, con un alma. Bajaban, subían, bajaban muchísimo. Y en aquel momento los océanos empezaron a tragarse la tierra y dijeron, ahora mismo esto lo que os va a suceder, sucederá. Esto que estáis viendo sucederá. Wow, Me qué enseñaron interesante. cómo se van a hundir los continentes. Wow, ¿Cuándo? No lo sé. Pero mira, lo he visto. También en el libro tengo escrito también la caída de meteoritos. En el libro tengo escrito el año, no, pues en el 2008, pero tengo cosas que he visto cara al futuro que puede llegar a pasar. ¿Cómo va a ujú, terminar? Y de hecho, en México hay un joven que lo vi en San Luis Potosí, muy especial, que él le pasó lo mismo y él veía todo lo que es México, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, todo, el mar se lo tragaba todo. Te podía contar en otro programa algo que va relacionado con eso que puede suceder. Bueno, David, te quería comentar que en el día 24 de septiembre de 2010, estando sentado en este sofá,
Pues resulta que eran las 2 o 3 de la mañana, no recuerdo con exactitud. Estaba viendo el televisor, un programa. Ahí resulta que en aquel momento el televisor se apagó y justamente conforme se apagaba apareció una gran bola de luz blanca y en esa luz blanca que se abrió apareció mi madre, ¿no? Yo la vi una mujer joven, una mujer que tendría en aquel momento entre 24 o 26 años y yo en aquel entonces tendría unos 42, 43 años, o sea, yo estaba mucho mayor más que ella, ¿no? Y lo primero que le dije a mi madre, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás, no? Entonces ella me dijo, fíjate, hijo mío, que el día que dejé vuestra asistencia, esa palabra me chocó muchísimo, porque ella no era una mujer educada en el sentido de la forma que me hablaba, sino todo lo contrario, o sea, sentí que la habían reeducado. Te hablaba con mucha paz, con mucho cariño. Y entonces me dijo lo siguiente, ¿no? Dice, yo el día que dejé vuestra asistencia no entendí ni comprendí lo que me pasaba. Pero ahora fíjate, hijo mío, ahora mismo estoy bien. Estoy bien, me encuentro bien. Y entonces dije yo, mamá, fíjate que llevo una temporada para aquí que tengo miedo, veo sombras. De hecho, en el sofá que estoy sentado, bueno, en el sofá que tengo aquí a mi derecha estaba yo sentado, y salió una sombra, levantó a mi hijo y cayó al suelo y estuvo a punto de darse por la frente o toda la boca en una mesa de madera, pero solo tuvo la mala fortuna que cayó al suelo, se partió los dientes de arriba, ¿no? Entonces me dijo, bueno, hijo mío, dice, fíjate que ni son muy buenos ni son muy malos. Digo, mami, pero que yo veo sombras. Entonces ella metió la mano en la pared y dijo, mira, pasan por aquí, pero no te preocupes, todo estará bien, ¿no? Entonces, en esa conversación, ella me comentó que, que cuando había fallecido, pues estuvo a nuestro alrededor, se acercaba, pero nadie la veía ni la escuchaba, ¿no? Pero en aquel momento me dijo que se encontraba bien. Y lo que fue más anecdótico, ella me dijo lo siguiente, dile a tus padres y a tus hermanos que el día que dejéis vuestra existencia, tranquilos, no os preocupéis, que yo vendré a buscaros. Entonces me dijo una palabra que nunca me había dicho. Me dijo, Ismael, quiero que seas feliz y que os améis. En aquel preciso momento, ella se acercó, me dio un abrazo y te digo con toda la sinceridad del mundo, David, jamás en mi vida he sentido un abrazo de mi madre con tanto amor. Yo 2 pasos hacia atrás y en aquel preciso momento ella se desvaneció y desapareció, se fue. Mira, me fui a la habitación a dormir, me tumbé en la cama y te puedo decir que fue la primera noche de muchísimos años que yo no descansaba de esa manera. Me levanté con una paz tremenda. Entonces lo primero que hice, llamé a una hermana mía, le comenté el caso y ella pues vino aquí a hablar conmigo y dijo que sí, que ella llevaba días que tenía sueños con mi madre, pero no de esa importancia, ¿no? E incluso se lo dije a mis hermanos, le trasladé lo que me contó mi madre, incluso a mi padre, ¿no? Esa fue la experiencia que tuve, es la más maravillosa, fue un auténtico regalo que de hecho mi madre venía a despedirse de mí, ¿no? O sea, es algo que tengo muy claro que la muerte no existe. Dejamos el cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo que utilizamos para movernos. Cuando tienes su utilidad, pues tienes que fallecer e irte a la fuente, ¿no? También te quiero contar, si tú me permites, para todos tus espectadores que te siguen tu canal, quisiera comentar unas otras experiencias que tuve paranormal. Y una fue la siguiente. No sé si ya fue en el año 2013, 2014, no sé con exactitud porque tenía que buscar las agendas que tengo. Una noche estaba yo durmiendo y me levantaron de mi cuerpo. Yo en aquel momento estoy acostado, me levanto, veo 2 seres que tendrán 2,5 metros, un poco más de altura, y voy caminando hacia el pasillo, atravieso la puerta y en aquel momento me encuentro parado, con ellos al mirado, y veo como un gran anfiteatro donde hay un total de 27 ancianos, uno en el centro que debe ser, supongo, el Dios o algún ser superior,
Y en aquel momento, uno de aquellos seres de blanco se levanta, viene caminando, se sienta en un trono, un pequeño trono, y a su vez vienen dos más. Y en aquel momento, yo veo a aquella persona me mira y dije, wow, pues si soy yo. Entonces entendí que tuve un desdoblamiento de mi cuerpo físico y a su vez me vi en un lugar diferente, en otra dimensión, que yo estaba sentado en ese trono. Pero lo más sorprendente, lo más loco que te puedo decir, es que cuando llegaron aquellas dos personas que pusieron una bandeja toda de plata y el borde de oro, me veía conforme de aquí me saca con unos filamentos, o una lombriz, para que lo puedas entender, pusieron una, dos y tres. Pero yo me veía desde arriba, a su vez me veía al de enfrente, y de enfrente me veía a mí y veía al de arriba. O sea, tuve unos desdoblamientos de mi propio desdoblamiento. Y cuando me sacaron aquellos tres filamentos, me dijeron, y ahora en este preciso momento ya está preparada para volver. Cuando terminó aquella acción, de forma mental, me giro, doy dos vueltas, me da vuelta, empiezo a caminar por aquel pasillo, aquellos seres me acompañan, sale una puerta dimensional, yo me veo acostado, me vengo caminando y cuando estoy a 1 metro de la cama, me giro y me desperté. Y aquellos seres desaparecieron. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Me han hecho ver en el lugar donde venimos, te preparan para volver tener una experiencia humana en este plano. Porque yo me acuerdo cuando tuve la experiencia de mi madre, que yo le dije, mamá, que venía a despedirse de mí, me dijo, pero mamá, ¿dónde vas? Dice, oh, hijo mío, me voy a millones de años luz de este planeta. O sea, entonces yo he entendido con esa acción que me quitaron aquellos archivos sarcásticos, con aquella acción de que mi madre la vi joven, entendí que a mi madre ya la prepararon para que fuera a otro lugar diferente en la galaxia. Entonces, ¿estamos aquí de paso? Sí. ¿Venimos a tener una experiencia humana? Sí. ¿Que he tenido experiencias de mis otras vidas? También soy consciente. Hay cosas que no las puedo contar porque a lo mejor pueden pensar que he perdido el juicio y lo primero que van a hacer es llamarme al manicomio para que me encierren, ¿no? Pero sí que he visto cosas que lo tengo reflejado en el libro que tengo escrito, donde hay experiencias muy comprometedoras, donde las experiencias que uno va viviendo va avanzando para esa evolución que venimos con ese compromiso, ¿no? Entonces, Ismael, vives esta serie de experiencias a lo largo de tu vida. em, ¿Por qué crees que algunos seres, que son muchos, tienen la capacidad de poder percibir estas otras realidades? ¿Y qué crees tú que hay más allá? ¿Qué es lo que has podido dilucidar a partir de ver tus registros akáshicos, haber visto tus vidas pasadas, de haber contactado con tus familiares, con personas que has conocido, incluso con tu mascota? ¿Qué crees que hay más allá? ¿Qué información has traído tú de esta otra dimensión o qué crees tú que sucede en el más allá? En primer lugar, lo que tengo claro es que todo es un continuo. Todo es un continuo. O sea, tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo tiene una fecha de caducidad como los yogures, para que nos entendamos. Y cuando termina tu experiencia humana, porque tú ya lo pactas antes de venir, cómo vas a vivir, qué padre vas a tener. De hecho, en esos viajes y me enseñaron ver los padres que iba a tener. Escuchar a mi padre decir que será un niño, mi madre una niña. Todo ese relato me fue desvelado, lo fui viendo. ¿Por qué? En el momento que venimos antes de la concepción, yo hace años escribí un artículo que el planeta Tierra está, digamos, atrapado en una gran red. Y las almas entramos. Entonces, muchas veces cuando entramos al planeta, si tocamos esa red, se nos va a borrar los archivos o la memoria que ya está preparada para hacer el camino que tenemos que hacer. Y por eso muchas personas pasan por este mundo y no son despiertas, no despiertan nunca espiritualmente, porque se les borra esa memoria. Y otros entramos, a lo mejor nos rozamos, y aparte vemos esas desgracias físicas de esas pruebas para despertar mucho más la conciencia. Yo vi mis vidas en el año 1800 y poco, fui un doctor en Barcelona, mi vida que tuve con el accidente con el camión, porque supe que era yo.
vi como me hicieron entrar en esta experiencia que tuve, que me quitan los archivos sarcásticos, y también tuve otra experiencia hace como 5.000 años en este planeta. O sea, estamos todos dando vueltas y evolucionando. He visto también experiencia de cómo van a acabar los continentes, cómo va a acabar todo. Y hace años que tengo escrito lo que va a suceder. Te voy a explicar un caso. Hace ya, cuando empecé todo este movimiento energético, tenía sueños de auténticas tsunamis que se tragaban la Tierra. Todos los continentes hundían. Y una noche me sacan de mi cuerpo y veo Grecia, Italia, sureste de Marsella, Gerona, Barcelona, toda España. Y entonces veía un gran remolino donde bajaban dos ángeles y subía un ángel con un alma. Subían y bajaban. Y entonces me dijeron, y ahora mismo ya está preparado no, y ahora mismo eso también sucederá. Y ahora mismo esto también sucederá. Y ahora mismo, ¿cuándo es? No sé. Pero me dijeron, y esto también sucederá. Y vi como en aquel momento todo el océano se tragaba en la tierra. Y me dijeron, todos aquellos que estén a más de 500 metros de altura conseguirán poder salvarse. Todos los que estén por debajo van a morir ahogados. Y lo tengo escrito en el libro hace años. Tuve otra experiencia hace años también en la habitación, cuando estaba dormido en el mes de febrero, marzo, hace muchísimo frío. Sentí como salgo del cuerpo, subo hacia las nubes y voy volando, veo México y entro dentro del volcán del Popocatépetl. Y justamente dentro del volcán hay como un burladero y yo me asomaba y veía una autopista grande a la derecha y hacia la izquierda y era todo rojo. Y veo unas máquinas que estaban como sacando minerales y unas personas o seres con un traje grande, blanco, como si fuera mecanizado para que no se tuvieran calor. Y me decían, no te asomes que te van a ver. Y yo de vez en cuando me asomaba y me echaba hacia atrás. Me asomaba y a la tercera vez aquel ser viene caminando hacia mí con mucha prisa, me agarran, me sacan del cuerpo, subo por encima del volcán y ¡bum! Y bajo mi cuerpo y me despierto, ¿no? Y estaba totalmente ardiendo en la cara roja, los brazos rojos. Y de hecho me tuve que dar una ducha casi fría. Y eso que en vez de febrero aquí estamos a lo mejor a 0 grados o 6 grados. Tuve también esa experiencia. O sea, te podría contar muchísimos temas de temas que he visto, lo que va a pasar, lo que se mueve en nivel energético, lo que va a pasar para el futuro. Y está claro que el mundo está preparado para una convulsión y la gente no se da cuenta. Respecto a este tema que mencionas, para ir cerrando, quise hacerte unas últimas preguntas. Según la información que tú has adquirido, que se te ha sido revelada, ¿qué crees que va a suceder en los próximos años en el planeta Tierra? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Y, y también, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a todas aquellas personas que tengan miedo a la muerte, que crean que no hay nada más allá de la vida, que hayan perdido algún ser querido, que estén pasando por una enfermedad o que estén haciéndose mayores y estén cada vez más cerca de la muerte? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Bueno, el planeta Tierra durante miles de años ha sufrido grandes cambios catastróficos, ¿no? Porque la Tierra va moviendo por todo el universo. Y ha habido periodos de edad de hielo, lugares donde habían océanos han desaparecido, donde no habían océanos ha surgido el mar. O sea, hay una constante cambio en el planeta. Y nosotros estamos ahora en ese periodo de que vamos a sufrir ese cambio. Con dependencia que podemos tener un problema de una guerra nuclear o que caigan asteroides de las estrellas, ¿no? O del universo, lo que va por el espacio. Yo tengo ciertas personas que sí, el miedo a la muerte es normal porque es algo a lo desconocido, pero la muerte es el camino hacia otra vida, hacia un espacio diferente. Es como yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Las gusanos de seda comen sedas, comen hojitas de seda, se hace un capullito, sale la flor y se ha transformado. Y voy a poner su huevecito para que vuelvan a nacer. Nosotros somos así. Tenemos esa transformación, tenemos esa situación de esos cambios, porque venimos a pedir una experiencia humana.
También en el mundo está el bien y el mal, existen los demonios, existen cosas, gente buena, pero si nos damos cuenta, en este mundo podríamos vivir todo perfectamente. ¿Y cómo puede ser que en un planeta donde hay tanta agua la gente se muera de sed? Es incomprensible. Entonces el conocimiento del saber hace el poder. Y si hay gente que por poder quiere controlar, manipular, pues también es parte del mal. Pero en el mundo siempre ha habido civilizaciones como las sumerias, como otras que han predecido las que han habido, han desaparecido. Una de las experiencias que yo hace años tuve tiempo atrás cuando fui a Teotihuacán, yo le expliqué a unas personas que pasaban por allí y dije, mira, aquí hay una puerta, por aquí unos pasillos, por aquí pasa no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues a los años me dijeron, oye, Ismael, todo lo que nos has comentado en Teotihuacán ha aparecido caminos por debajo de las pirámides que se comunican, una puerta por aquí y una puerta para allá. Porque yo tuve una experiencia dentro de esas pirámides hace muchísimos años, miles de años. ¿Y cómo puede ser que un lugar donde habían 100.000 habitantes desaparecieron de la noche a la mañana? No quedó ni uno. Algo pasó. Simplemente explotó el volcán Popocatépetl y hubo pues una cantidad de nubes de lava, de polvo, de todo, que la gente murió. Y eso va a pasar porque estamos viviendo experiencias donde nosotros vamos a ir creciendo a nivel espiritual y a nivel personal también. Lo que pasa, claro, a todo el mundo no le puedes contar todo lo que yo tengo apuntado y con escritos y con fecha porque me van a tildar de loco, ¿no? Y las experiencias cercanas a la muerte son experiencias para que te hagan ver que nosotros estamos en una constante evolución y tenemos vidas y entre otras vidas. Entonces la muerte es un camino más hacia una nueva vida. Lo tengo muy claro, David. ¿Cómo te pueden encontrar, Ismael, en redes sociales? ¿Qué servicios ofreces tú? ¿Tienes algún libro que quisieras compartir y podrías hacernos una breve reseña de qué nos vamos a encontrar en tus textos? Bueno, de hecho, a raíz de todo este despertar, de toda esta situación que me llevó a este mundo de la sanación, me dedico a dar sanaciones, hago una nueva terapia que se llama la biotransmutación energética. Hago técnicas de movimiento energético, de un curso de gemoterapia y de hecho pues tengo la buena fortuna que viajo a varios países como te comenté anteriormente y me pueden buscar a través de bioestaciones energéticas. La página web se está haciendo nueva y bueno, tú ya tienes mi teléfono, tienes mi Instagram, mi Facebook y la gente puede buscarme para preguntar lo que necesiten. Vamos a dejar la información de Ismael aquí en la descripción. Quiero agradecerte, Ismael, por acompañarnos en un capítulo más de Más allá de la vida. Tu experiencia ¿Sí? es muy valiosa y nos ayuda a recopilar la información junto con otras personas que han vivido este tipo de experiencias para darnos cuenta que la probabilidad de que haya vida después de la muerte es bastante alta. Así que las personas que nos están escuchando, quiero dejarles un mensaje y es que no se preocupen. eh, Existe vida después de la muerte, muy probablemente, y la vida está llena de misterios. Exploren la vida, vívanla al máximo. Es alucinante poder vivir esta experiencia humana, poder observar, poder escuchar, poder sentir, poder experimentar emociones, poder conectar con otros seres, poder amar, poder sentir miedo. Todas estas, digamos que esta variedad de experiencias que podemos vivir acá son un gran regalo. Y no se preocupe, abrace a la gente que quiere, pida perdón, olvide las cosas malas, porque la vida está llena también de cosas buenas. Yo soy Claro. David Pérez y gracias por estar una vez más en Más allá de la vida. Gracias, Ismael. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus seguidores. Y bueno, deseo que al menos algo de lo que estoy diciendo les sirva como esperanza de que nunca perdemos a nuestros seres, sino están del otro lado esperándonos.